Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar aquí en París, en la librería Cienfuegos, La extinción de las especies, novela del escritor argentino Diego Vecchio, con la que fue finalista el año pasado del Premio Herralde, el prestigioso premio que ofrece la editorial española Anagrama. Y precisamente para hablarnos de esta novela, de este premio y de su trayectoria literaria, Diego Vecchio ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haberme invitado. Permíteme que explique antes que nada, Diego, que has nacido en Buenos Aires en 1969, pero que desde 1992, como decíamos, vives aquí en París. En tus libros abordas a menudo temas científicos. ¿Has realizado tú mismo estudios científicos? Digamos, no estudié ciencias duras como física o, no sé, biología, medicina, pero estudié psicología y estudiar psicología en Buenos Aires, en todo caso, en la época en la que yo estudié, que eran los años 90, equivalía a estudiar psicoanálisis. Entonces no tengo tengo formación psicoanalítica, no sé si se puede decir que es una formación científica, pero bueno, hay una relación con el saber en todo caso, más que con la ciencia en el sentido estricto de la palabra. La literatura no está reñida con la ciencia. Por eso, bueno, se podría decir, sobre todo en el caso del psicoanálisis, que ahí es un espacio de encuentro entre la cultura científica y la cultura literaria. En todo caso, para mí no son dos culturas que se opongan. La semana pasada estábamos hablando con un gran editor y escritor argentino sobre Sábato, que era químico o físico también. Sí. Incluso Mario Mushnik, el editor, fue físico nuclear, ¿no? ¿De dónde sale ese interés por la ciencia en tu caso? En realidad era un interés por el psicoanálisis, así cuando era joven, pero lo que me interesa de la ciencia es que hay un potencial literario que se puede explotar. Hay muchas teorías científicas que son tan descabelladas como una ficción. Has dicho a menudo que la literatura fantástica te fascinaba ya de niño. ¿Leías Cortázar, Borges, quizás? No, de niño no leía mucha literatura fantástica, leía otro tipo de literatura norteamericana, de literatura de aventura, ciencia ficción. Borges y Cortázar, digamos, la literatura argentina la leí mucho más tarde, cuando era adolescente o, digamos, cuando tenía 20 años. Lovecraft, quizás. Sí, Lovecraft, todo ese universo tal vez de literatura infantil, juvenil, que se solía leer en la época, que es más bien literatura del siglo XIX, siglo XX. Diego Vecchio, me decías que vienes a París para estudiar psicoanálisis. Claro, bueno, cuando terminé la carrera en Buenos Aires, decidí continuar y especializarme en París, por eso vine a París para estudiar psicoanálisis lacaniano a principios de los 90, pero tuve como una especie de desencuentro porque me di cuenta al llegar a París que había más psicoanalistas lacanianos en Buenos Aires que en París. Entonces, bueno, era mejor tal vez quedarse en Buenos Aires para estudiar psicoanálisis, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tanto el psicoanálisis como la literatura son casi religiones, ¿no? ¿Cómo entras en literatura? Bueno, ese es el lado un poco antipático, ¿no? Que puede tener el psicoanálisis o la literatura cuando se los considera como formas de secta o de religión. Bueno, precisamente como entré en literatura, digamos que en un momento en que tenía que tomar decisiones, seguir en París o no, seguir estudiando o no, decidí cambiar totalmente o no de carril y pasé al carril de la literatura escribiendo una tesis de doctorado sobre Macedonio Fernández. Llegas en el 92, un año muy simbólico, ¿no?, para América Latina y España. ¿Por qué no decides viajar a España, por ejemplo? Digamos que en aquella época tenía muchas más relaciones con la cultura francesa a través de la filosofía. Bueno, al estudiar psicoanálisis, digamos que fui víctima de Lacan desde muy joven, y entonces para leer a Lacan hay que leer un poco otros filósofos franceses. La literatura francesa del siglo XX también es una literatura que me marcó mucho, y tenía más ganas de aprender también una lengua extranjera y vivir en París que vivir en España, pero es verdad que podría también haber intentado seguir en España, pero bueno, no se dio. Han pasado 25 años desde tu llegada aquí a París. En la actualidad eres profesor en la Universidad París 8, De París 8, Saint-Denis. sí. Pero es cierto que además das talleres de confección de lenguas imaginarias
y espectrales. Sí, es una manera de hablar. Digamos que en París 8 hay un máster de creación literaria que es algo bastante nuevo en la Universidad Francesa. En general, la creación y la lectura están disociadas. Ahora creo que hay una tendencia a unificar, como puede ser en las escuelas de arte o de música, ¿no? Que los estudiantes que siguen una carrera literaria escriban también en la universidad. Entonces tengo un taller en francés. El título es Escribir en lenguas extranjeras. Y entonces, como las lenguas extranjeras son distintas para los estudiantes y para mí, digamos que hay estudiantes franceses, pero hay estudiantes también extranjeros de otros países, decidí transformarlo en un taller de invención de lenguas. Y entonces inventamos lenguas imaginarias o lenguas fantasmas, por eso hablo de lenguas espectrales, es decir, trabajar no la lengua en sí misma, sino en relación con otra lengua. Era más fácil inventar una lengua que trabajar con una verdadera lengua extranjera. Es lo que se hizo con el esperanto, ¿no? Finalmente, con un gran Sí, un fracaso, por poco. cierto. Pero bueno, a veces lo que fracasa en la realidad para la literatura es muy interesante. Hablando de fracasos científicos, estuviste hace unos años aquí en Radio Francia Internacional para Ujú. hablarnos de Microbios, tu novela, en la que hablas del doctor Tissot, quien había publicado un tratado sobre las consecuencias del onanismo. Sí. Eh, Bueno, entonces siempre me interesaron estas teorías científicas fallidas para la ciencia, pero que tienen un potencial literario. Digamos que Tissot, que escribió sobre la masturbación y que describía los efectos desastrosos de la masturbación, lo que me llamó la atención es que escribe un segundo libro sobre la salud de los escritores y donde tiene una teoría bastante interesante, y es que la actividad intelectual produce los mismos síntomas que la masturbación. Entonces había toda una serie de descripciones de escritores que por trabajar y escribir perdían el pelo, tenían epilepsia, problemas gástricos, dolor de espalda, etc. Como casi todos los humanos, ¿no? Claro, Hay que claro. decir. Diego, en tu novela Osos rompes Sí. barreras entre la novela literatura infantil y la literatura para adultos. ¿Qué tiene de fascinante para ti un oso de peluche? Un oso de peluche. Tiene fascinante la palabra oso en español, que es una palabra, no sé si existe esa palabra en otras lenguas, porque es una palabra que se puede leer de atrás para adelante, como muchas palabras, pero a la vez si uno se puede rotar 180 grados y sigue siendo la misma palabra. Esto creo que es una característica singular de la lengua española. Entonces, bueno, trabajé en torno de esa palabra bueno, digamos que la palabra oso se puede declinar de muchas maneras. Está el animal, está la subcultura gay, pero también está este objeto extraño que utilizan a veces los niños para dormir como un amuleto protector. Y el verbo, Y el verbo, hay que osar. también el verbo osar. Volviendo, Diego Vecchio, a la extinción de las especies que acabas de presentar aquí en París, Ujú. ¿cómo nace la idea de dedicar un libro a la locura de los museos de ciencias naturales en Estados Unidos a finales del 19? En realidad creo que el libro puede ser una respuesta a cierta perplejidad que me asalta cada vez que voy a museos. Son lugares muy familiares, es decir, hay museos en todas las ciudades, que sea una gran capital o una pequeña ciudad o incluso en una aldea. Todos los lugares tienen un museo, estamos como muy acostumbrados a que existan los museos para exponer todo tipo de tesoros. Están los museos de historia natural, los museos de arte, los museos de historia, los museos etnológicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo ve mejor o reflexiona con cierta distancia, uno puede pensar que los museos son lugares bastante singulares y hasta inquietantes. Es decir, un museo de historia natural lleno de esqueletos y de animales embalsamados se parece más a un cementerio que a otra cosa, con esos cuerpos embalsamados expuestos en vitrinas, parecen como, no sé, una especie de lupanar, o estamos rodeados de gente que nos vigila para que no toquemos nada, como si estuviéramos en una cárcel o en un hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, está esta cuestión de lo extraño que son los museos y poder poner o subrayar, ¿no?, esta extrañeza, porque a fuerza de visitarlos nos acostumbramos y han perdido este lado inquietante. Entonces era poner o reactivar el aspecto inquietante de los museos.
Si en Estados Unidos existió la fiebre del oro a mediados del 19, tú nos explicas la fiebre del dinosaurio, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, todo lo que yo digo en mi novela es de algún modo u otro, ¿verdad? Por Hubo supuesto. una guerra de huesos, de dinosaurios, donde había como una especie de competencia para ver quién encontraba el fósil más antiguo y el más completo. Y esto no solamente en Estados Unidos, creo que también ocurrió en Europa o en Argentina. Y querían encontrar fósiles humanos, por lo cual daba un cierto etnocentrismo al museo. El fósil más antiguo de hombre era naturalmente un norteamericano, ¿no? Bueno, eso en la novela creo que me divertí mucho transfiriendo o desacomodando historias. Esa historia en realidad es una historia argentina. Hubo una argentina, un etnólogo, entonces se puede decir que es el primer etnólogo argentino, se llamaba Meguino, que inventó una teoría totalmente errada, y era que el hombre había nacido en la Pampa. O sea, el origen del hombre no era Asia ni África, sino la Pampa. Entonces empieza como a excavar fósiles, que empieza a tratar de darles una fecha, y entonces les da una fecha súper antigua, pero en realidad todo estaba fundado en errores. Entonces es una teoría fallida para la ciencia, olvidada, pero bueno, creo que, como dije, tiene un gran potencial literario, ¿no? Pensar que el hombre surgió en La Pampa, entonces esto fue desplazado y lo ubiqué en Estados Unidos, pero en realidad es una teoría argentina. Sin querer decepcionar Sí, a los sí. argentinos, las recientes teorías dicen que es África, ¿no? Sí, sí, La sí, no, cuna pero de... bueno, era una teoría totalmente errónea y etnocéntrica. Eh, estaban todos locos esos directores de museos en el 19. En el 20 En también, el o en el 20 también. 21, no ¿O están sé, creo todavía que locos? sí, sí, no sé si fue algo de, la locura es algo del pasado en relación a los museos. Es una Eh, pasión devorante, ¿no? sí, bueno, creo que tiene que ver un poco con la pasión del coleccionista, ¿no? No solamente de coleccionar objetos, sino también de ordenarlos y de mostrarlos. Y esto tal vez es la diferencia entre un coleccionista y un director de museo. Digamos que la colección en un museo es una colección pública expuesta al público. Y lo que es interesante para un escritor es que siempre se puede exponer cualquier cosa. O sea, si lo pensamos bien, hay museos de cualquier cosa. Pero hay una condición para que un objeto pueda ser exhibido, y es que haya una fábula, una intriga en la cual este objeto se va a situar. Por ejemplo, en la historia natural tenemos una historia de la vida que comienza con las primeras células y que, bueno, llegamos después a los seres que vivieron en el medio acuático, moluscos, pulpos, peces, después los anfibios, las aves, los dinosaurios, los Las ardillas. mamíferos y las ardillas y los hombres. Entonces siempre hay una historia, en el arte también son los distintos estilos que se suceden: renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, etcétera, realismo. Se podría El- también hacer un sí, paralelismo sí, con, los bibliófilos, las grandes bibliotecas. sí, sí, Borges, sí, director de la Biblioteca Nacional de Argentina. sí. Estaban tan locos también los directores de bibliotecas nacionales. También es verdad que hay una relación entre los museos y las bibliotecas, mi libro y Borges, pero el problema es que Borges es como un escritor que a mí me parece como un agujero negro. Es decir, un agujero negro es una concentración increíble de materia que absorbe todo lo que gira, o sea, se le acerca, y Borges también es como un agujero negro. Vemos que hay una literatura sumamente condensada, y hay un peligro en esta condensación, y que es muy seductor, ¿no? Y de pronto uno puede quedar atrapado, ¿no? En el agujero negro borgesiano. Entonces tal vez era necesario intervenir y correrse un poco de ese lugar, y entonces me sentí mucho más cómodo en los museos que en las bibliotecas. ¿Compartes con Borges esa pasión por la literatura inglesa o el inglés? Eh, sí, la literatura inglesa o Porque escrita en inglés me interesa mucho, pero tal vez a Borges le interesaba mucho más que a mí. Creo que a mí me interesa la literatura inglesa, como puede interesar la literatura francesa, hispana o, bueno, en otras lenguas. Por otro lado, creo que Borges leía muchas más lenguas extranjeras que yo, y tenía la suerte de poder leer, ¿no? Mucho mejor que yo en inglés o en alemán. Pero sí, la literatura inglesa, sobre todo la del siglo XIX, la literatura norteamericana, ¿no? Del siglo XIX y la del siglo XX, es una literatura que siempre me ha seducido. el humor es también El el humor, sí, sí. protagonista de tu novela. Un humor muy británico, ¿no? Muy británico, no sé muy bien
muy sutil. Que puede ser el humor británico, pero para mí creo que es imprescindible escribir con humor, porque creo que es el antídoto perfecto a la solemnidad. Y pienso que el tema trabajar con ciencia, intentar un cruce entre la literatura y los saberes, puede llegar a ser un tema muy solemne, muy serio y muy pesado. Entonces el humor es una manera de, precisamente, de encontrar una especie de estrategia como para que el libro sea ligero, agradable y divertido, sobre Es casi todo. de divulgación científica. Sí, sí, bueno, pienso que los escritores no somos especialistas. O sea, cuando yo escribo sobre los museos o sobre las enfermedades, no escribo como un especialista. Creo que los especialistas van a encontrar miles de inexactitudes en mis libros, pero bueno, si trabajo con la ciencia, trabajo a partir de la vulgarización, y también soy un gran lector de ciencia divulgada. Creo que es algo que me gusta. A pesar de que no esté escribiendo un libro, puedo leer sobre muchos temas científicos divulgados. Diego Vecchio, el año pasado eres finalista en el Premio Herralde en Madrid. ¿Cómo lo recibiste aquí en París, estando aquí en París? En Barcelona. En Barcelona, Sí, perdón. sí, sí. ¿Cómo lo recibí aquí? ¿Cómo reaccionaste aquí en París Bueno, cuando te dan un premio en España? fue una gran sorpresa, porque digamos que no estaba pensando en que podía llegar esta novela a salir finalista. Entonces la editora Silvia Cecé se puso en contacto, y bueno, cuando me anunció la noticia, estaba muy contento, obviamente. Creo que es una gran editorial. Y aparte es una editorial que había formado mis gustos de lector desde mi juventud. Entonces que de pronto mi libro pueda aparecer en el catálogo de Anagrama fue una gran alegría. Me imagino que va a ser un primer paso a una traducción al francés. Bueno, eso depende de los editores franceses, ¿no? De mí. Y del libro, sobre todo, que los tiene que convencer. En fin, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por el Bueno, muchas gracias. finalista Herralde. Permíteme que dé las gracias también a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y también enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores que tenemos en toda América Latina, que nos siguen a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.